Respetados estudiantes, bienvenidos. Soy Juan Ignacio Bejarano Beltrán, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, y en este caso me voy a desempeñar como docente y tutor de su diplomado de Derechos Humanos. Este video es muy importante porque se hace con el fin de que los estudiantes adquieran la dinámica de las aulas virtuales, aunque sé que muchos de ustedes tomaron su diplomado de Derechos Humanos como opción de grado en un programa presencial. Pero es bien importante que tengamos este espacio, que es muy corto, para que ustedes se den cuenta cuáles son las actividades que vamos a tener en el aula y cuál es la dinámica que vamos a enfrentar. Eh, Así las cosas, vamos a ver nuestra aula virtual en nuestro diplomado de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Y de una vez vamos a entrar en materia. Tenemos acá nuestro cronograma de acompañamiento. Yo estaré con ustedes inicialmente de manera presencial en el programa, es decir, que ustedes van a tener la oportunidad de hacerme una llamada los días miércoles desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, si es que requieren el acompañamiento tutorial vía telefónica. Y si no, estaré pendiente de ustedes también desde el correo juan.bejarano@unimilitar.edu.co. Es bien importante que mantengamos el contacto con el fin de que si algún alumno tiene alguna duda, alguna pregunta, quiere socializar algún tema especial de manera particular por intermedio del correo electrónico o si lo podemos hacer por intermedio del aula, perfecto. También tenemos nuestra mesa de ayuda que tiene pues el intercambio de mensajes en caso de que un alumno por situaciones que esté. Nuestro diplomado de Derechos Humanos precisamente tiene tres componentes o tres módulos. El primer módulo vamos a interactuar con el tema de los derechos humanos como tal. El segundo módulo vamos a tener el acceso al derecho internacional humanitario y el tercer módulo vamos a tener una situación que lo vamos a llamar mecanismos de protección. Quiere decir que es una empresa que está perfectamente sincronizada con el fin de entrar a discutir qué son los derechos humanos, cómo funcionan y cómo son unas situaciones importantes que se han desarrollado a través del tiempo. Entonces, inicialmente vamos a ver lo que es el aula virtual, que ustedes lo están observando acá. Se requiere que cada alumno pues descargue su material de estudio. Aquí tenemos cada uno, módulo uno, módulo 2, módulo 3. Repito que pues eh, estoy convencido de que ustedes ya han trabajado el aula virtual, pero pues no sobran estas indicaciones. En nuestro diplomado de Derechos Humanos vamos a tener tres actividades por cumplir precisamente en cada uno de los módulos. Un módulo muy corto que aproximadamente es de 2 semanas cada módulo y dentro de esos módulos vamos a tener una actividad importante, pero antes de hablar de la actividad es necesario que ustedes descarguen su material de estudio. Una vez lo descarguen, ya tengan cualquier navegador, si es Windows, Google, Chrome, Mozilla o si es en Mac, pues ustedes tienen la opción de iniciar a interactuar por cada uno de las OAS o el objeto virtual de aprendizaje. En este caso vamos a ver primero, ya estamos aquí en el módulo que tiene que ver con los derechos humanos. Es un módulo que nos va a permitir donde usted o el alumno pues va a tener la oportunidad de interactuar, de revisar las lecturas que están inmersas dentro de cada objeto virtual de aprendizaje, donde va a tener la opción de revisar la historia de los derechos humanos, cómo es la aparición de los derechos humanos, quién habló inicialmente de los derechos humanos, cuáles son las antiguas civilizaciones de las cuales hablaron de derechos humanos, cómo el hombre a través de la historia ha tenido la necesidad, ha sido sedentario, ha sido nómada y ha tenido que ser protagonista en el evento de los derechos humanos y cómo se han transformado a través de la historia y cómo lo vemos los derechos humanos de manera internacional, geopolítica, desde un aspecto totalmente diferente, respetando la libertad de culto, la libertad de expresión, etc. Dentro de cada uno de la OA, ustedes, de cada objeto virtual de aprendizaje, tienen también la opción de ver algún tipo de video, como está acá, o alguna fotografía, y esos videos y fotografías le van a usted a ilustrar algunos aspectos que han sido definidos para lograr interactuar o llevar a cabo los derechos humanos como tal. Esa sería la parte del primer módulo del tema de derechos humanos. Casi que es muy histórico, importante conocerlo,
Muchos de nosotros decimos, sí, yo sé que es derechos humanos. Hay un video que está en la OVA donde usted puede iniciar y le preguntan a varias personas qué son derechos humanos. No, no sé. Ah, derechos humanos son unas reglas, derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho al estudio. Puede que sean esos, pero es muy general. Las personas no saben qué son derechos humanos, pero tienen derecho a ellos, en la política, en la religión, y es bien interesante aterrizar este concepto para que luego de terminar su seminario puedan describirlo, destacarlo en un artículo publicable o realizar un ensayo frente al tema que ya pues cada programa tendrá sus indicaciones para continuar adelante. Vamos a hablar de la primera actividad complementaria. Nuestra primera actividad dentro de nuestro diplomado va a ser un mapa conceptual. Quiero que ustedes sean bien juiciosos en el tema de revisar cuál es el propósito de la actividad, cuál es el proceso metodológico de la actividad y cuáles son las indicaciones o los indicadores de evaluación donde ustedes cada uno va a estar inmerso en la dinámica de la actividad. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar es un mapa conceptual. Quiero que sepa que un mapa conceptual es una construcción totalmente articulada por niveles de importancia, no es un cuadro sinóptico. Yo les dejo precisamente dentro del aula un paper que hace referencia a cómo se elaboran los mapas conceptuales. No sobra, para que ustedes no tengan problemas. Sé que ya están próximos a su grado, de pronto son expertos, pero es importante que dejemos esto en claro. Mi mapa conceptual me lo colocan sobre una lectura, sobre un tema especial, sobre un caso, etcétera. Puede ser sobre cualquier situación que yo elabore un mapa conceptual, pero ese mapa conceptual tiene que tener una articulación, tiene que tener unos conectores dinámicos que no son simplemente flechas, sino el conector dinámico puede ser graficado como una raya o una flecha, pero ese conector dinámico tiene una palabra, tiene un método que puede ser son, el, los, cuales, llevan, se lleva a cabo, proceso por el cual, y entonces ya vamos armando nuestro diseño conceptual libres de textos largos, porque un mapa conceptual no es un cuadro sinóptico, repito, no es un cuadro de resumen para estudiar, sino es una construcción que le va a permitir a un lector desprevenido entender de qué está hablando la persona o quién diseñó el mapa en este caso. Entonces eso es bueno dejarlo claro para que ustedes no vayan a tener ningún problema. De hecho no lo van a tener, no se preocupen. Estamos para aprender. Bien, sobre qué va a ser el mapa conceptual. Hay una lectura que yo le llamo espectacular que se llama La democracia y los derechos humanos, una relación compleja. Piensen ustedes solamente qué tendrá que ver la democracia con los derechos humanos. Muchísimo. Diferente es la democracia colombiana a la de Estados Unidos, a la de Rusia, a la de China, a la japonesa, si es que existe. Diferente. Entonces, es un paper que aborda unos temas bien interesantes. Es un paper que lo bajé precisamente de nuestra biblioteca virtual de la Universidad Militar, porque ustedes como alumnos también tienen acceso a nuestra biblioteca virtual, no a Wikipedia, no a Buenas Tareas, no al Rincón del Vago, eso no son blogs académicos. Nuestros blogs académicos son, por ejemplo, JSTOR. JSTOR es una biblioteca virtual especializada en temas políticos. Y acá, de aquí yo bajé precisamente esta lectura súper interesante de la doctora Isabel Villaseñor. Resulta que la doctora Isabel habla y expresa su punto de vista frente al tema de la democracia y los derechos humanos. ¿Cuál es su relación particular? ¿Cómo analiza ella desde el punto de vista político la influencia de los derechos humanos sobre la filosofía política de la democracia? Es un tema importante que ustedes lo tienen que conocer. Los que estén estudiando relaciones, los que se van a graduar de administración de la seguridad, cualquier tipo de carrera, cualquier enfoque, cualquier disciplina necesita y requiere de que el profesional conozca estos ambientes políticos internacionales, un orden diferencial. Y entonces en la lectura, ¿por qué es importante? Porque nos deja esa sensación, nos deja esa lectura técnica especializada sobre cómo los derechos humanos interpretan ese derecho internacional también sobre los estados y cuál es su imposición. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta lectura?
pues obviamente ustedes van a dar una lectura muy breve, prácticamente aproximadamente tiene una extensión de unas 18 hojas, muy breve. Vamos a construir el mapa conceptual y acá están precisamente los indicadores de evaluación. ¿Ya? Se evaluará la capacidad de descripción, la contextualización, el método y la articulación que cada uno de los alumnos le coloque al diseño del mapa. Lo que ya habíamos hablado, niveles de importancia, estructura, diseño, articulación y obviamente una coherencia frente a la lectura base que es esta. Esa es la primera tarea o la primera metodología que vamos a desarrollar para, pues obviamente va a ser evaluable y va a tener un valor porcentual del 30% dentro del corte. Obviamente dentro de cada uno de los módulos el alumno tiene que estar leyendo y tiene que estar dedicado a la lectura de lo que hace referencia al desarrollo de la materia. Hay muchos videos que están inmersos dentro del objeto virtual de aprendizaje y el alumno va a tener que estar repasando, revisando para que pueda interpretar lo que se está pidiendo, lo que se está solicitando. Nuestra segunda actividad en el siguiente módulo, que tiene que ver ya directamente con el tema de Derecho Internacional Humanitario, es una conceptualización tipo ensayo, es decir, un trabajo que tiene una extensión máxima de 4 hojas, donde el alumno va a expresar de manera breve y clara unos conceptos. ¿Qué es conflicto armado? ¿Qué es un combatiente? ¿Qué es un no combatiente? ¿Y por qué razón existe el derecho internacional? ¿Y cuál es la proporcionalidad en el uso de la fuerza para los garantes de la fuerza de un Estado? Hablo de un Estado de manera generalizada. Entonces, una vez se revise el objeto virtual de aprendizaje, pues ustedes van a tener que desarrollar este trabajo. Y para cerrar nuestro encuentro académico, en el tercer módulo vamos a tener la oportunidad de desarrollar un análisis de caso muy bien interesante. ¿Qué quiere decir el análisis de caso? El análisis de caso lo vamos a consolidar efectuando una lectura de un libro súper interesante también, del autor Anthony Beevor. El nombre del libro es La Segunda Guerra Mundial, obviamente es una obra extensa de más de 1000 hojas, pero solamente vamos a revisar el capítulo 19 que tiene 5 hojitas, no más. ¿Y qué pasa en esas 5 hojitas? En esas 5 hojitas, el título de ese capítulo se llama La Conferencia de Wannsee y el Archipiélago SS. Directamente vamos a tener que hablar o tener que revisar cuál fue esa dinámica de los nazis de la época frente a las órdenes del Führer, cómo el Partido Nacional Socialista llevó a cabo una cantidad de crímenes, eso lo van ustedes que revisar y lo van a ustedes que aterrizar, cómo en esta época se llevó a cabo casi que una eliminación total de una raza y de qué manera estas políticas de la época influyeron dentro del derecho internacional humanitario. Así las cosas, entonces me pongo a su disposición, quedo a la orden como docente y tutor de la materia. Estoy seguro que vamos a desarrollar una actividad académica bien interesante y nuevamente me pongo a disposición en mi correo juan.bejarano@unimilitar.edu.co o en la dinámica de la presencialidad en el programa. Cuando deseen hacer una llamada, estaré los días miércoles desde las 3 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Para mí es un placer poderles servir como profesor. Les deseo éxitos y bendiciones. Juan Ignacio Bejarano Beltrán.